provincia o sea un país. Por eso que el proyecto San Luis, en realidad, es gracias a ustedes, a los puntanos, que son que acompañan a quien gobierna. Son un ejemplo en el resto de las 23 provincias restantes, donde han logrado disminuir la pobreza cuando en todo el país está aumentando, han logrado contener a la desocupación cuando en el resto del país aumenta día a día. Es muy importante que han tomado como ejemplo, empezando por los gobernadores y siguiendo por el pueblo que los ha acompañado, la tercera posición de la que hablaba Perón. Es una tercera posición que funciona. Yo tuve la suerte de vivir en el norte de Europa, tuve la suerte de vivir en Escandinavia, donde la tercera posición funciona, donde después de la Segunda Guerra Mundial, durante mucho tiempo sostenido en el tiempo, han logrado terminar con la desocupación, con la violencia, donde la policía anda en las calles sin armas de fuego, donde todo el mundo tiene vivienda, educación, tiene salud, todo dado por el Estado. O sea, la tercera posición, que quiere decir, es una posición en la cual ni es el capitalismo salvaje, ni es el comunismo. O sea, es empresas aportando al Estado, y que el Estado hace una redistribución de la riqueza para que no haya pobres. Con vergüenza debo decir que la ciudad de La Plata, la capital de la provincia más rica de la República de Argentina, tiene la mayor cantidad de villas miserias del país. En 1982, en La Plata, había 10 villas miserias. No sé, acá todos somos grandes, la mayoría por lo menos, y más o menos se ubicarán en esa época, 1982, fin de la dictadura militar. Yo soy veterano de guerra, entonces me acuerdo mucho de esa época. Comienzo de la democracia. Había 10 villas miserias. Pasado casi 40 años después, en la ciudad de La Plata, la capital de la provincia más rica de la República Argentina, hay 146 villas miserias. ¿Qué hemos hecho? ¿Realmente la democracia con esto sirve o no sirve? Si decimos que sirve, estamos mintiendo. Ahora, ¿quién ejerce la democracia? La gente, el pueblo, pero también quienes nos gobiernan. ¿Qué han hecho en la ciudad de La Plata los que nos gobernaron durante casi 40 años para generar 146 villas miserias? La mayor cantidad de villas miserias del resto del país. Yo tuve la suerte también de vivir en África y tuve la suerte de vivir en Brasil. Nosotros tenemos el continente americano, desde Canadá, desde Alaska hasta Argentina, es uno de los continentes más ricos del mundo, y tenemos una historia en común que no pasa en el resto del mundo. Tenemos una historia en común, tenemos un idioma en común, salvo Canadá, Estados Unidos y Brasil, pero nos entendemos entre todos, aunque el inglés es un poco diferente, igual nos podemos llegar a entender porque tenemos inglés la mayoría desde la secundaria, entonces más o menos podemos entendernos. Y lamentablemente los poderes que gobiernan el mundo están llevando al continente americano, incluido Estados Unidos, porque muchos piensan que en Estados Unidos no hay pobreza. Es mentira, en Estados Unidos hay una pobreza terrible, sobre todo en los últimos años, donde está gobernando el 1%. El mundo está gobernado por el sector rico, donde lo que quieren es generar mayor pobreza para tenernos dominados. Eso está bajando, y lamentablemente ya llegó a Brasil con Bolsonaro y a Macri, y a Argentina con Macri, donde lamentablemente se genera cada vez más desocupación, menos poder adquisitivo, más hambre. No puede ser que un país como Argentina, que tiene que se genera comida para 400 millones de habitantes, seamos 44 millones de habitantes,
y haya chicos pasando hambre, gente grande pasando hambre. He visto hoy un video que circula de un nenito, capaz que ya lo han visto porque circula rápido, un nenito tucumano en el Consejo Deliberante de Tucumán, diciéndole: ¿qué hacen ustedes acá sentados mientras nosotros nos morimos de hambre? No puede ser que un país que genera comida para 400 millones de habitantes estemos matando a los chicos. Somos todos de alguna manera responsables, no es que, bueno, yo hago lo que más puedo, no, todos somos responsables. No podemos lavarnos las manos. Yo he tenido la suerte de haber militado y de seguir militando, porque en realidad sigo militando con el referente que mayor tiene el Papa Francisco en Argentina, que es Gustavo Vera. Él fue 4 años diputado por la ciudad. Y el Papa Francisco constantemente nos está indicando cómo unirnos en el continente americano a través del bien común, porque tenemos un bien común. El continente tiene un bien común. Tenemos las mayores riquezas del mundo y tenemos las mayores desigualdades del mundo. Entonces tenemos que armar lo que nos enseñó San Martín y Bolívar, la patria grande, realmente armarla para pelear, porque solos Argentina es un país muy grande en extensión territorial, pero muy pocos habitantes. Y si no nos unimos al resto del continente, no vamos a poder salir nunca, es imposible. Entonces, creo que tenemos que unirnos con el resto del continente. Por suerte, en esta derechización del continente de Bolsonaro, de Macri, surge en México, donde he estado ya varias veces, AMLO, López Obrador, el cual propuso, ni bien llegó al gobierno, lo que dice la Constitución mexicana, que nadie puede ganar más que el presidente. ¿Qué hizo López Obrador? Llegó al gobierno y se bajó el salario un 60%. O sea que todos los de abajo de López Obrador, el presidente, se tuvieron que bajar el salario más del 60%. Jueces, diputados, senadores, y ese dinero que se lo llevaban los ricos, la está distribuyendo entre los más pobres. Entonces, es la única manera que podemos lograr equiparar. Si no, generamos constantemente cada vez más pobres y menos ricos. Para no extenderme, lo que quiero decir es que escuchemos un poco más a un papa que es en 2000 años el primer papa latinoamericano, el primer papa americano, y es argentino, y no le damos importancia, no de gusto, él no viene a la Argentina, no es que no quiera venir porque odia a los argentinos, sino que es el país que más lo rechaza. Entonces, por eso no viene, nada más. Porque yo que he vivido en el extranjero, cuando uno está en el extranjero está deseando por lo menos venir a ver el lugar donde uno nació. Pero bueno, lamentablemente acá es donde más se lo combate. Para no extenderme, esperemos que el proyecto San Luis, esperemos que llegue alguien del campo nacional y popular a la presidencia y que logre revertir esta situación. Porque a este paso, las generaciones, porque nosotros, los que tenemos ya cierta edad, pensamos, o por lo menos en mi caso, en las generaciones que vienen. ¿Qué le estamos dejando a las generaciones que vienen? Ojalá llegue alguien del campo nacional y popular donde pueda lograr una unión americana, no digo latinoamericana, porque dejar a Canadá y Estados Unidos fuera de una unión americana es como dejar a China fuera de la Unión Asiática, o sea, es imposible. Y bueno, y logremos